Ya puedes comenzar. Ya. Bueno, lo que estábamos indicando es la aplicación de las herramientas epidemiológicas básicas que es lo que nos permite en todo caso a nivel comunitario poder hacer un trabajo de delimitación mucho más efectivo. Por ejemplo, una de las cuestiones que nosotros estamos vertiendo en esta gráfica es la frecuencia acumulada por tiempo de los casos positivos de COVID en Santa Rosa. Ustedes pueden apreciar cómo diariamente se ha ido registrando los casos y la estructura y la forma de la curva que nos da de una transmisión de persona a persona, en todo caso con una velocidad lineal que es la que estamos observando. Se están presentando de uno en uno, 2, 3, dependiendo en todo caso también de la estructura de la población en la que nosotros nos encontremos. Esta es la curva epidémica que se ha estado manejando, igualmente la presencia día a día, pero son la frecuencia simple que se han estado presentando. Si tú puedes ver, por ejemplo, aquí he trazado una línea que marca el hito en función del tiempo desde el inicio de la estrategia que nosotros empezamos con la búsqueda activa comunitaria, 7 de abril, que está marcada la fecha en donde podemos ver. La línea de tendencia igualmente nos indica el tipo de transmisión que se está dando, igualmente que es una transmisión lenta, diría yo lenta pero segura. En relación igualmente a la distribución geográfica, se hizo al inicio igualmente este tipo de distribución por las parroquias que tiene el Cantón Santa Rosa, que son en total 11 parroquias. Y habíamos visto también porque inclusive se tomó en referencia desde el inicio que estuvimos nosotros en las reuniones con Alberto por este mismo medio, mirando, por ejemplo, aquellos indicadores que podríamos agruparlos como la situación epidemiológica del COVID, que ese es uno de los criterios con su magnitud y gravedad para poder trabajar en la delimitación del problema. Ya, entonces, tenemos, inicialmente fue Santa Rosa como casco urbano, la que estaba más afectada no solamente con casos, sino también con fallecimientos, y fue delimitada y priorizada para poder hacer el trabajo comunitario. Igualmente tenemos Bellavista y también está San Antonio, que fueron las parroquias con mayor tasa de incidencia en sospechoso. Ojo, es sospechoso. Una de las decisiones que nosotros tomamos en el cantón es trabajar con la sospecha para la toma de decisiones. Si esperábamos trabajar con los confirmados, esto nos va a llegar muy tarde y estaremos un paso atrás con la toma de decisiones. En cambio, con la sospecha, frente a eso, nosotros hemos hecho el trabajo de tomar decisiones. Ustedes pueden ver en este lado, están qué cosa, están la tasa de positivos de la incidencia por 1000 habitantes, pero casos positivos. Acá tenemos es la tasa de sospechosos. Y sobre esta tasa de la sospecha es la que nosotros hemos tomado decisiones. Igualmente, en la población que está por grupos etarios, igualmente, mira, tenemos los que han sido afectados y por lo tanto ya han ganado hasta este momento un grado de inmunidad a partir de los 20 años en adelante. Que si bien es cierto, los más afectados son los 65 años y más, los de 20 a 49 años no quedan atrás. Sin embargo, en iguales circunstancias están los de 50 a 64 años. Si nosotros manejamos como un grupo grande poblacional, los mayores de 20 años son los afectados. En este momento, pues por efecto de la dispersión del virus, porque esto es como cuando uno bota una piedrita en una lavacara con agua, lo único que se provoca son las ondas expansivas y ese desplazamiento del virus es lo que nosotros hemos estado esperando. Ya pasó, en función de lo que es distribución geográfica, ya fue afectada el área rural, porque primero estuvimos trabajando porque esto fue el área urbana la afectada, sin embargo, en este momento ya el área rural también está afectada con casos. Entonces, ¿qué es que estamos esperando en este momento? Y yo digo a veces, ya, Yanera, no hables mucho porque se te cumplen las cosas. ¿Qué es lo que estamos viendo, por ejemplo? Estamos pidiendo, y ese fue el pedido del COE, al COE, por ejemplo, que nos den un periodo epidemiológico, que es el periodo de incubación para observar a esta población. La población menor de 15 años, que ustedes pueden apreciar,
es una baja incidencia tanto en sospechosos como en positivos, casi como que hay pocos casos. Sin embargo, el desplazamiento del virus estamos esperando que se den en este grupo poblacional y yo digo, ahí sí, Dios quiera que no pase eso, porque la vigilancia está en estos 15 días precisamente en ese grupo poblacional como para poder hacer un análisis de la situación, para poder indicarles al COE cantonal el fundamento para el paso del semáforo rojo a amarillo. Ya. Estamos aquí mirando, por ejemplo, los ingresos. Los ingresos hospitalarios igualmente se han dado con una tendencia y ustedes pueden observar la línea de tendencia que no es una cuestión que se va a sostener en el tiempo. En el tiempo vamos a ir hacia la baja y en todo caso se complementa también con los egresos hospitalarios que van a ir en aumento. Nosotros empezamos con una respuesta de 7 camas, de las 7 pasamos a 10 y de 10 en este momento estamos con 15 camas. Entonces, en los días estada son los que tienen mayormente, estamos hablando de 10 a 15 días que están en días estada. Pero la gravedad también está enmarcada dentro de lo que significa aquellos fallecidos positivos por COVID, aquellos sospechosos también por COVID, y aquellos que han sido descartados, que como se puede apreciar, la mayor cantidad son aquellos positivos. Ya. En relación a los fallecidos entre el mes de abril y el mes de mayo, nosotros estamos viendo, por ejemplo, en el mes de abril fallecieron 42 personas y en el mes de mayo, al término esto ya estamos hablando del término tenemos en iguales circunstancias. Entonces, ¿cuál es la respuesta que nosotros hemos dado como sector salud? Hemos estado trabajando en esta estrategia de la búsqueda activa comunitaria, fecha en la cual nosotros iniciamos 7 de abril. Una de las cuestiones fundamentales es la identificación como acción, la identificación de sintomáticos respiratorios y las personas en riesgo mediante la visita puerta a puerta a las viviendas de los barrios, ciudadelas y sectores del área de influencia del distrito 07 de 06, Santa Rosa Salud. ¿Quién hace esto? Este trabajo lo ha realizado los equipos de salud que están de las unidades operativas, odontólogos, admisionistas, tax, obstetra, son las personas que han estado trabajando en esta primera línea. ¿Qué es lo que hacen ellos y qué competencias es lo que ellos han ejecutado? La investigación de campo mediante la indagación de la existencia de pacientes con sintomatología compatible con COVID y la población en riesgo con comorbilidad. Con eso iniciamos. Es más, repito, la participación en estos eventos y en este grupo sí ha servido para fortalecer especialmente lo que es la definición de caso. La definición de caso es crucial y una de las cosas que hemos hecho es seguir todas las investigaciones que han presentado, por ejemplo, Alberto, en relación a aquellos que están más ajustados a nuestra realidad. Nuestra realidad, por ejemplo, en este momento, los casos nuestros han debutado no solamente con la afección respiratoria, sino también con diarrea y algunos otros síntomas que inclusive son muy dinámicos dentro de la presentación de casos, porque resulta ser que no todos están dentro de lo tradicional que está enmarcado en la definición de caso. Ha sido muy dinámica esa definición de caso, pero sí nos ha servido muchísimo lo que hemos estado trabajando aquí con Alberto. Luego de esto, pasa ese dato que es un dato en bruto, porque es el de primera línea que hemos conseguido. Pasa ese dato ¿a qué? Al otro equipo, al equipo de atención domiciliaria, en donde la acción es el visitar a pacientes definidos como casos sospechosos para COVID-19, ya sean entre los contactos y la vigilancia de casos positivos que están con sintomatología. Entonces, la visita domiciliaria, ¿quién la realiza? Ellos sí, van a ser los médicos generales, licenciados en enfermería, y está liderado, para el caso nuestro, por un especialista de medicina familiar y comunitaria. Entonces, ellos tienen el trabajo para poder hacer la direccionalidad en función de ya el manejo clínico del caso. Este equipo de trabajo, ¿qué es lo que hace? La valoración médica de los pacientes de manejo domiciliario, identificación de signos y síntomas de descompensación, prescripción e inicio de tratamiento sintomático,
el seguimiento diario mediante la telemedicina por personal acogido a la modalidad de teletrabajo, notificación y coordinación con epidemiología para la movilización del paciente que requiere el manejo ya hospitalario. Y esto de aquí están, el resultado es, son pacientes de manejo domiciliario atendidos integralmente con tratamiento y referidos de acuerdo al estado de salud actual en que se encuentran los pacientes y van a segundo nivel de atención. Las actividades de atención intramural y extramural, porque no podíamos dejar de paso que estén las unidades operativas sin personal. Entonces, ¿quiénes fueron los que se quedaron aquí? Aquí este personal hacía el seguimiento del aislamiento preventivo obligatorio. Y ese seguimiento lo han hecho con teletrabajo. Es el equipo de atención de los establecimientos de salud, que son médicos generales, licenciados en enfermería, especialmente rurales, los que han estado haciendo ya el trabajo de manera descentralizada. Aquí van a hacer la atención integral a los pacientes que llegan a las unidades operativas, la notificación oportuna de casos sospechosos, el abordaje de los pacientes que se encuentran en vigilancia dentro del área de influencia del establecimiento de salud. Y en todo caso, nosotros vamos a obtener ¿qué cosa? Pacientes priorizados y vulnerables controlados con medicación acorde a su condición de salud o comorbilidad. Esta es la última parte. Nosotros en ese sentido hemos estado con esta estrategia trabajando 2 meses exactamente, desde el 7 de abril hasta ahora que terminó el 31 de mayo. Este equipo de trabajo necesita tener algunos prerequisitos. En este momento, por ejemplo, nosotros ya estamos haciendo ¿qué cosa? Hemos fortalecido la estrategia de atención y en donde tenemos la vigilancia diaria mediante llamadas telefónicas a pacientes que se encuentran en vigilancia. El equipo que está en este momento son ya los equipos de salud que ya regresaron a sus unidades operativas, de tal forma que estamos haciendo ya a partir de una estrategia centralizada a una estrategia descentralizada. La descentralización equivale a decir que los equipos de salud de las unidades operativas están fortalecidos. ¿Por qué? Porque ya hay algunas lecciones aprendidas. Y la mayor lección aprendida es el hecho de que le hayan perdido el respeto y el miedo al COVID. Y eso sí ha permitido de que ya los compañeros se empoderen mucho más de la atención, porque antes definitivamente, como todos, no había miedo, había pánico, compañeros. Y en ese caso nosotros hemos estado trabajando, y ya estamos en este momento dentro de nuestras unidades operativas, luego de 2 meses de trabajo en área comunitaria, de manera exclusiva. Luego de eso, hicimos una salita de acogida, aparentemente era para poder trabajar con aquellas personas vulnerables, sobre todo adultos mayores que tenían comorbilidad. Pero resulta ser que esa sala de acogida nos quedó ya como una sala de atención, porque esa sala de atención con 15 camas fueron las que pudieron hacerse el recibimiento de aquellas personas. Anteriormente yo les contaba en la reunión anterior, les contaba de que teníamos 15 camas, de 7 pasamos a 10 y de 10 pasamos a 15. Y esas 15 camas, el GAT cantonal nos dotó de camas, colchones, el cilindro de oxígeno y manómetro que tenía cada una de ellas. Entonces, había la disponibilidad y nosotros lo único que hacíamos era la sostenibilidad de la logística para poder atender. La realización de los triajes en los pacientes sintomáticos respiratorios y en todo caso aquellas personas que llegaban ya referidas desde la comunidad para poder tener el equipamiento necesario y poder recibir a esos pacientes. Una de las cosas que no hay que olvidar es el objetivo por el cual se hace la identificación a través de la búsqueda activa, que no es otra que cortar cadenas de transmisión. La gente se asusta cuando al aplicar esta estrategia identifican y sacan a las personas o aíslan a las personas y dicen tantos casos, por Dios, y lo que queremos es que no hayan casos. No hay que asustarse, porque el hecho de que se identifiquen y se visualicen los casos, eso implica de que estamos haciendo y cortando cadenas de transmisión mediante el tratamiento o mediante también el aislamiento que se lo tiene que realizar. Hay algunos prerequisitos, por ejemplo, para hacer este tipo de trabajo. Nosotros, por ejemplo, al equipo de búsqueda activa comunitaria, que están los odontólogos, las personas de admisión, taxi, etcétera, los hicimos un trabajo de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde, desde las 8 hasta las 3 de la tarde.
Mientras que el equipo de atención domiciliaria, que son médicos generales, licenciados y que están liderados por el médico familiar y comunitario, ese es lo que yo les decía a los compañeros, ese es el equipo de pronta respuesta, en donde ellos trabajaban de lunes a domingo desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, o sea, 12 horas diarias. Ellos estaban en permanente visita domiciliaria porque ellos, este grupo, es quien los identificaba, pero este grupo es quien los valoraba. Hola. Y en ese sentido tenemos 12 horas de trabajo. Habían 3 equipos de manera general. Esos equipos de manera general, con este horario, se guardaban la siguiente semana. Y venía el nuevo equipo de trabajo. De esa manera se podía sostener la estrategia. Otra de las cosas que se tiene que tener, aparte de los horarios, es la cuestión logística y la disponibilidad de las prendas de protección personal. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no tienen las prendas de protección personal adecuadas? Nosotros, por ejemplo, tuvimos que entregar al grupo de búsqueda activa comunitaria, entregamos ¿qué cosa? Lo básico. Y lo básico es solamente la mascarilla, la batona y nada más. Y eso sí, cada quien iba con un alcohol gel en la mano para que de esa manera se pueda hacer la desinfección, porque no se, a nivel comunitario no van a tener dónde lavarse las manos, inclusive ni tenían dónde comer, ni nada de eso. La información generada por este grupo pasaba a este grupo y de este grupo pasa a este otro grupo. ¿En función de qué cosa? Aquí se depura quién necesita de que esté haciéndose el seguimiento, porque este grupo de atención del establecimiento de salud y los que están en teletrabajo son aquellos que realizan el seguimiento y el monitoreo de las personas que están en aislamiento preventivo obligatorio. Esa es la estrategia que nosotros hemos implementado, y en todo caso la efectividad está en función de los resultados que hemos tenido. En este momento, que estas son las acciones de respuesta. Hemos visitado 13.601 familias. Se han hecho tamizaje clínico a 39.847 personas. Ya, se han obtenido como sospechosos de COVID 127. Al actual, porque recién ahora me pasaron la actualización de los datos, estamos sobre los 170 personas que están como positivas. Y puedo decir gratamente, porque, por ejemplo, me decía el compañero epidemiólogo ahora, dice, Lisen, ya tenemos de 55 muestras que se enviaron, apenas 2 positivas. Eso es logro porque eso indica que el nivel de transmisión ha disminuido considerablemente. Lo que estamos ahorita haciendo la vigilancia es por la dispersión en el grupo poblacional en los menores de 15 años. Dios quiera que no nos lleguen menores de 15 años, porque ese es el grupo en donde está vulnerable y va a ser susceptible de que exista una transmisión a ese nivel. En relación a los resultados del laboratorio, nosotros hemos tenido también una buena apertura y sobre todo con las pruebas que nos han estado dando, porque eso también fue motivo de análisis en relación a qué tipo de pruebas son las que se tienen que tomar. Actualmente, por ejemplo, ya no hay los hisopos, la disponibilidad de hisopos y también de los medios de transporte para poder tomar muestras con hisopado nasofaringio. Sin embargo, nosotros en una reunión que tuvimos entre el epidemiólogo, laboratorio y quien habla, tomamos la decisión de que si ya no va a haber, tampoco nos vamos a quedar, porque reactivos para hacer la prueba sí hay, lo que no hay es medios de transporte. Y por eso tomamos la decisión de que se va, porque se va con esputo. Si nosotros estamos haciendo el tamizaje a través de las pruebas rápidas, aquellos positivos que se han hecho tamizaje se van con prueba de esputos para confirmar el diagnóstico, porque resulta que siempre ha habido los falsos. Entonces los falsos positivos son aquellos que nos toca hacer la comprobación. Además de eso, si hay falsos, si hay negativos y tiene una sintomatología sugestiva, también se toman muestras de esputo para poder confirmar el caso. Hemos llegado hasta esos niveles, y después de que hemos hecho todo ese tipo de análisis, recién nos están llegando a nosotros las disposiciones que eso es lo que se tiene que hacer. El ministerio recién inició, después de un mes de que nosotros habíamos iniciado esta estrategia, que tienen que presentar los planes de contingencia para poder ejecutar la búsqueda activa comunitaria.
Entonces, el conocimiento de la epidemiología, el saber lo que se tiene que hacer en relación a la toma de decisiones dentro de la salud pública y como herramienta a la epidemiología, eso es crucial, compañeros, porque resulta que nosotros tenemos que ir un paso más adelante de la epidemia. Si nos estamos quedando esperando el maná del cielo con los resultados del laboratorio, no estamos haciendo bien el trabajo. Nosotros creo que acá hemos tenido una buena, inclusive una buena apertura con el GAT municipal, porque esa es otra de las condiciones que uno debe de tener. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros en la articulación que hemos tenido? El GAT nos dio una buceta para movilización del personal para la búsqueda activa comunitaria. Salía del hospital todos los días a dejar a los equipos para que puedan movilizarse, porque no hay movilización en este momento. También nos prestaron una ambulancia y esto fue también para exclusivamente trabajarlo con la movilización de los pacientes de COVID. Entonces, se detectaba alguna de las personas que estaban con la clasificación de moderado a grave y nosotros los sacábamos de la comunidad a través de la ambulancia que nos prestó precisamente el municipio. Ya. Los equipos de protección personal igualmente fueron también donados por gran parte de ellos para poder cumplir y cubrir la necesidad de nosotros que teníamos como primer nivel y segundo nivel. También nos dieron los colchones, nos dieron las camas, también nos dieron los cilindros de oxígeno, los manómetros, en calidad de presta algunos, de tal forma que podamos cumplir como respuesta de la atención. Ya. Esas fueron algunas de las cosas que hemos tomado en consideración. En todo caso, les digo que nosotros hemos estado trabajando en conjunto, en un solo puño con el GAT municipal. La comunidad, como todos saben, no ha habido una conciencia ciudadana que permita que también contribuyan en el control y en cortar cadenas de transmisión. La comunidad no lo ha hecho. Y la comunidad, cuando ha visto que ha habido una persona que ha fallecido, recién ahí dicen, toman en serio la situación y dicen, ¿y ahora qué hace salud? No han venido a visitarme, no están haciendo su trabajo, pero es porque no ha habido conciencia ciudadana desde un primer momento. En eso sí hemos quedado claros y eso se tiene que trabajar, pero no nosotros directamente, porque resulta ser que nosotros ya no tenemos casi respuesta. Actualmente nuestros equipos de salud ya empezaron a caer con casos positivos y de tal forma que también hay que restringir y mandarlo a aislamiento preventivo obligatorio y hemos quedado casi sin manos. En ese sentido es que hemos estado nosotros trabajando y de manera comparto esta experiencia para que si les puede servir, compañeros, para que sea de utilidad en otras unidades operativas, en otros distritos, bienvenido sea. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Katy, bueno, sí. Estoy aquí, sino que no se me fue rato la señal. A mí también. Ana Torres dice mu. Joder. Ay, sí. Sí, yo creo que en función del tiempo, el tema de agradecemos las felicitaciones, las solidaridades, pero preguntas si hubiera alguna puntual para pasar y que el Alberto se prepare con la capacitación sobre epidemiología comunitaria y herramientas. Pueden abrir sus micrófonos, alguien que quiera. Disculpe, soy Ana Morales. Una preguntita. Dentro del equipo que trabajó, ¿hubo personal de salud que llegó a tener sintomatología? Janet, está cerrado tu micrófono. Sí, ya lo abrí. A ver, el personal de salud, nosotros tenemos, por ejemplo, 2 médicos que se infectaron con el primer caso, como le decían ellos, el caso 0, porque lo intubaron, hicieron alguna maniobra sin prendas de protección. Eso fue al inicio de la epidemia. Después de aquello, yo lo que sí les decía a los compañeros, nosotros tenemos, por ejemplo, el mayor ejemplo y ustedes lo podrán confirmar en sus unidades. La persona que es laboratorista
siempre he utilizado las prendas de protección personal y principalmente lo que es la mascarilla. Si hay un buen uso de la mascarilla, no va a haber transmisión. El compañero ha tomado como 500 y pico muestras y no se ha infectado. Se ha tomado muestras él igualmente para irse monitoreando si puede ser que sea un asintomático. Sin embargo, todas las pruebas a él le han salido negativas. Ese es un ejemplo claro de lo que estamos nosotros haciendo un trabajo efectivo en relación con el uso de las prendas de protección personal. De ahí, por ejemplo, sí han habido, inclusive el epidemiólogo de mi distrito fue infectado y salió positivo y con sintomatología y todo. Sin embargo, la infección no fue adquirida o la transmisión no se dio dentro de la atención de salud. Y ninguno de los compañeros que han salido positivos, porque no es que son bastantes, son muchos, y no nos olvidemos también que las pruebas rápidas están para ellos y están saliendo falsos positivos. Y eso ya lo hemos confirmado también. La transmisión no es por la atención de salud, sino es por la atención, o sea, por otro mecanismo. A pesar que el modo de transmisión es directo, pero el mecanismo de transmisión es diferente. Algunos están, y eso yo le digo a los compañeros, están ustedes compartiendo un almuerzo y sin embargo no están haciendo la restricción en el alejamiento. Están unidos y están sin mascarilla. De hecho, tienen que estarlo porque de todas maneras con la boca se están alimentando. Pero lo que quiero dejar en claro es que la transmisión no es por atención. La transmisión es porque nosotros no estamos utilizando de forma adecuada las prendas de protección personal, especialmente lo que son mascarillas. He visto, por ejemplo, a los compañeros que están haciendo la planificación de visitas domiciliarias y están sentados sobre todo el personal médicos, ¿verdad? Y están sentados haciendo esa planificación y les digo, compañeros, ¿qué pasó la mascarilla? Entonces, no están utilizándolas de forma adecuada. Sí han habido, repito, sí han habido casos de que han sido positivos. Por ejemplo, el epidemiólogo, la transmisión de él se da de forma directa con el mecanismo de su padre. Su padre estuvo con COVID y hasta falleció el señor. Entonces, por ahí está la transmisión de él, por ejemplo. Entonces, ya les digo, o sea, producto de la atención no ha sido el menos. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta o pasaríamos a la tercera actividad? ¿Alguien más que quiera compartir alguna pregunta, inquietud o clarificación de la información que nos ha dado Janet desde Machala, desde la provincia del Oro, de su experiencia en la unidad de Santa Rosa? Catita, ¿puedes intervenir? Claro, ¿quién es? Presente. Paulina Ríos, ¿cómo estás? Díganos. Gracias. Un gusto, Millane, escucharte a los años. Felicidades, una experiencia increíble. Millane, tú mencionaste sobre la disponibilidad de médicos familiares en los equipos de vigilancia de las brigadas. No sé cómo conseguiste hacer la escasez de médicos familiares, cómo fue. Y la segunda, entiendo la importancia del tema de tener un análisis de tasa por sospechosos por 1,000 habitantes. Me parece fabuloso y, no sé, me parece que evidencia bastante bien la realidad local, ¿cierto? Bueno, los médicos familiares son devengantes de beca que están ahí en el distrito de Santa Rosa. Y en todo caso, ellos han hecho cabeza de los grupos de trabajo. Ellos son quienes han estado midiendo ya en las familias, porque como médicos familiares, ellos se dedican precisamente a medir riesgos familiares de tal forma que tengan que tomar decisiones en relación a la intervención que van a hacer. Yo tengo en el distrito, tengo 6 médicos familiares. Entonces han ido 2 médicos familiares en cada grupo de trabajo. Y aparte de eso están los médicos del barrio, que también es lo que ha permitido que ellos mantengan un equipo de trabajo con 2
tres visitas domiciliarias, o sea, tres equipos para hacer visitas domiciliarias, y ellos están haciendo cabeza de ese tipo de trabajo. Son quienes les están organizando y son quienes también están ejecutando las visitas domiciliarias. Pero ellos son devengantes de beca de medicina familiar, quienes están en el distrito de Santa Rosa. ¿Algo más? Alberto, creo que Janetcita, agradeciéndote tu participación, tu tiempo, el compartir. Ay, me están saliendo algunas personas, no entiendo por qué, de la red, me dicen que no pueden entrar. Está ya desde hace casi toda la presentación de Janet. Que por favor pongan, está con código de entrada. Ya. Sí, ya les mando. Mientras tú dices, Alberto. No sé, Alberto, si pasamos a tu presentación. Janet, muchas gracias, muchas gracias. A ti, Catita, por de verdad confiar en el trabajo que estamos haciendo acá. El enlace que les mandé tiene un código de entrada allí. Ya les vuelvo. Ya les estoy mandando a los compañeros el código, porque no han de haber visto. Ahora le puse código. La contraseña ya les envié. Déjame comprobar bien la contraseña. Yo también estoy mandando a la ya les envié a los compañeros de la red. Ya. Y también de provincia. Sí, porque están 77, entonces no hay razón. Sí, estaban. Ya les envié también a Observatorio y también a ok. Bueno, yo voy a comentar la experiencia de. Ya voy a presentar una experiencia que nació porque después de algunas entrevistas en radios y algunas en la televisión, me llamaron dirigentes barriales y de organizaciones sindicales a que les dé una conferencia sobre el COVID. Yo les planteé que mejor hagamos un curso. Pues este curso más o menos duró 4 sesiones con varios contenidos, pero en cada sesión había altos para recibir la retroalimentación, las preguntas de la gente al respecto, ¿no? Total, se capacitaron más o menos 80 dirigentes barriales, de los cuales unos 60 son de Quito y también unos 20 a 30 de Rumiñahui. Comenzaron en Quito unos cerca de 100, pero terminaron unos 65 el curso completo. Y en Rumiñahui, en Sangolquí, comenzamos con unos 45 creo y terminamos con 17. Entonces, esa es la experiencia de este curso. Entonces, yo lo que hice es un curso a partir de las experiencias y de las dudas que la gente tenía y armé este curso con estos contenidos. Este es el último que hice con la Unión de Trabajadores del Valle y una coordinadora de organizaciones obreros y sindicales. Entonces planteamos que el objetivo más importante del curso, acorde con la epidemiología comunitaria, era enseñar a los trabajadores, pobladores y campesinos a utilizar la ciencia, en este caso la epidemiología, para conocer y controlar la epidemia. No se trata solamente de dar mensajes de prevención, sino enseñarles la epidemiología. Y ya vamos a ver cómo lo hicimos. Y todavía estamos trabajando con estos dirigentes sindicales y barriales y vamos a ver cómo les ligamos
al proyecto que estamos elaborando con la universidad, el municipio y la zona 9. Entonces, el segundo era organizar al pueblo trabajador para que tome el control de los territorios y de la epidemia y derrotar el miedo para luchar contra la epidemia, la pobreza, el desempleo y la explotación. Ese es el mensaje que planteamos. Entonces, lo primero que explicamos era qué es el coronavirus y aquí insertamos algunos enlaces de videos bastante interesantes y cortos de YouTube para que y les pasamos al inicio al mismo tiempo que explicábamos esto, les pasamos estos videos que no son videos largos, son videos de 3 o 4 minutos. Como esto voy a mandarles ya a los de la red de epidemiología, ya les envié, pero ahora voy a mandar a todos los demás, a los distintos grupos a los que pertenecen. Después les explicamos cómo se transmite la enfermedad. Entonces, por las manos, las gotitas de tos, el aire de lugares cerrados, por superficies contaminadas, y cómo se transmite también el mal uso de mascarillas por el agua contaminada como algo probable. Existe ya evidencias de que se puede encontrar en el agua el virus. Por los zapatos, sobre todo, no es muy frecuente, pero los niños que juegan en el suelo podrían contaminarse. Y también hablamos de cómo no se transmite. Entonces, y hablamos también cuánto tiempo vive en el aire y superficies contaminadas el virus y cómo la temperatura y la humedad tienen un rol muy importante en el mantenimiento del virus en el aire, en las gotitas de tos, en los plásticos, en las manos, en la madera, ¿sí? Y cómo neutralizar o destruir al virus con alcohol y cloro, ¿no? Bueno, entonces ahí están los tiempos de supervivencia, explicamos eso y después presentamos esto para ligar el cómo se transmite a cómo se previene. Entonces, en una columna ustedes pueden ver cómo se transmite por las manos y los guantes contaminados y cómo se previene el lavado de manos con frecuencia, no toparse la cara, pero aquí también hablamos de la necesidad de lavarse los guantes. El uso de mascarilla, el estornudar en el codo, el aire en lugares cerrados sin ventilación o con mucha gente, por los aerosoles, uso de mascarilla, desinfectar superficies contaminadas con alcohol, cloro, amonio cuaternario con frecuencia, sacarse la mascarilla, cómo retirarse la mascarilla, el agua hervida o cómo tener agua segura con el método SODIS y sacarse los zapatos antes de entrar a la casa o tener una alfombra con cloro o amoníaco cuaternario. Entonces, explicamos también que no era muy fácil que se transmita por los zapatos. De todas maneras, no está por demás que tomen esas medidas. También hablamos de cuáles son los lugares de mayor riesgo de infección y aquí planteamos algo importante. ¿Quiénes son los que transmiten? Para poder explicar esto, ¿no? Entonces, presentamos esta laminita que dice de cada 100 gentes que les da la enfermedad, 30 no tienen ningún síntoma, 55 pasan como una gripe, resfriado, de enfermedad leve, 15 se enferman más graves y necesitan ayuda de medicación, y 5 se ponen muy mal y necesitan aparatos para poder respirar y sobrevivir. Y en base a eso hablamos de cuáles son los lugares donde más es el uso obligatorio de mascarillas por el mayor riesgo de contagio. Y aquí, como ven ustedes, este gráfico es bastante interesante. Hospitales, transporte público, bancos y cajeros, elevadores, mercados, supermercados, etc. Después hablamos de quiénes pueden transmitir, de los enfermos e infectados, sí, pero también de las personas sin síntomas. En esto hicimos mucho hincapié, repetimos con mucha frecuencia que recuerden que hay un 30% y a menor edad mucho más de asintomáticos, ¿no? Pero también toda persona que tope superficies contaminadas también puede llevar la enfermedad. Entonces, estos son los mensajes más importantes. Después les hablamos de cómo saber si estoy enfermo, infectado, estoy grave. Y aquí les presentamos los resultados del estudio de cuáles son los signos y síntomas más frecuentes. Yo ahora sigo viendo en muchos
normas, guías que siguen insistiendo solo con la fiebre. La fiebre no presenta más del 60% de personas. La fiebre es un buen indicador de gravedad, pero en los casos de la primera fase, que son leves y moderados, más importante al parecer es pérdida de gusto y olfato, pérdida de apetito, la fiebre de un 60%, la fatiga, la diarrea, la tos persistente y en los estadios más avanzados la dificultad para respirar, y ahí les hablamos un poco, aunque fue un poco difícil esto, tenemos que hacerle de una manera más fácil, explicar que era un caso sospechoso, a que le llamamos probable, y que era un caso altamente probable, ¿no? O confirmado también. Lo otro es que identifiquen cómo saber si necesita oxígeno o ser hospitalizados, la respiración muy rápida, la saturación de oxígeno menos de 90 grados, 90%, la dificultad para respirar, en algunos casos ya muy extremos, los dedos o labios azules, la fatiga o cansancio grave o severo, la fiebre alta, el delirio o pérdida de conciencia, ¿no? O alteración de la conciencia también puede ser. Y les hablamos un poco de oxímetro, de qué es el oxímetro, cómo funciona. Como es un clip bastante fácil de usar, hay que darles indicaciones generales. Aquí pusimos este enlace YouTube y les pasamos ese enlace para hablar de la necesidad de que los comités barriales y los vigilantes comunitarios deben tener fundamentalmente este insumo que es el oxímetro de pulso, que hay que a usar y a interpretar también. Y también la necesidad de que haya un termómetro infrarrojo sin contacto. ¿Cómo funcionaba? Igual les pusimos un video YouTube para que vean cómo funciona y la utilidad que tiene, tomando en cuenta que hay un 30-40% de personas que en la primera fase, en la fase inicial de los 7 primeros días, no presentan fiebre, y la fiebre a veces aparece más bien en la segunda fase. Entonces, ¿cómo saber que estoy infectado? Asintomático sospechoso, vive en un barrio, comunidad en la que hay vecinos enfermos, sería sospecha. Asintomático probable, hay casos en mi familia o he tenido contacto cercano sin protección o medidas higiénicas, de lavado de manos como lo más importante. Y el asintomático confirmado, que sería por PCR, que es el método directo, o por pruebas rápidas de anticuerpos positivas, aunque ya sabemos que esto puede darme falsos positivos. Y una vez que vimos esa generalidad, comenzamos a hablar, a enseñarles las 10 preguntas epidemiológicas, y usé como ejemplo los reportes que se presentan en los COEs nacionales, el COE nacional sobre la situación de la epidemia. Entonces, el mensaje era: para controlar la epidemia hay que analizar la realidad concreta utilizando la ciencia de los trabajadores, que es la epidemiología. La pregunta 1, ¿por qué el COVID-19 es un problema prioritario para el pueblo trabajador? Entonces, les explicamos un poco lo que es la velocidad de transmisión. Y hice este cuadrito, es mejor hacer un gráfico, pero hice este cuadrito hablando de lo que significaría el RODE 5-7 como velocidad de transmisión, para que vean lo grave que es esta epidemia y cómo se transmite tan rápidamente, y el hecho de que si no se haría nada en 120 días, 10 millones de infectados se producirían en el Ecuador sin hacer nada. Pero que con las medidas que se están tomando es probable que lleguemos en 9 meses a un año al 60%. En otras palabras, cuando ya lleguemos a este 60%, tal vez tengamos vacuna y nos queden un 40% por inmunizar. Porque aunque cuando lleguemos al 60%, no habrá riesgo de brotes explosivos como el de Guayaquil, pero la gente se va a seguir enfermando y muriendo. Van a morir menos porque no va a haber el problema que ahora tiene de saturación de los servicios de salud, que hay 2 por cada 10 infectados, normalmente hospitalizados, que la letalidad, ahí se les explicó qué significa la letalidad de 2 a 6%, y el impacto económico que ha tenido, y eso les preguntamos a ellos cuál es el impacto, ¿no? Bueno, y aquí nosotros les preguntamos a su vez por qué si en su barrio este sería el problema prioritario.
Entonces, esta es la pregunta epidemiológica 1. La pregunta 2, ¿cuántos casos se han presentado en el Ecuador infectados, enfermos, casos graves, hospitalizados y cuántos defunciones? Ponemos los datos, en este caso fue hasta el 3 de mayo, y les preguntamos, ¿son estos casos reales? ¿Representan la realidad del país? Y les hacemos acuerdo de la laminita que antes habíamos presentado, que en esta enfermedad hay un mínimo de 30% de asintomáticos, 55% de moderados, severos 10 y síntomas críticos 5. ¿Y cuál es la letalidad o qué porcentaje muere en cada uno de estos grupos? Y también hablamos de este problema que ahora ya están resolviendo estadísticamente con lo que se llama el exceso de muertos. Es un indicador que la OMS ya ha planteado. En el Ecuador, por ejemplo, al parecer hay un 17,000 de exceso de muertos en el Ecuador de lo que va de la epidemia. Porque el Ministerio de Salud y el COE Nacional reporta hasta esta fecha, que era el 5 de mayo, 1.564 y 1.312 sospechosos. Sin embargo, el New York Times planteaba que son más de 7,000 y es 15 veces más a lo reportado. Yo les presenté también esta simulación para hacerles ver cómo en la medida que vaya evolucionando el número de funciones, tomando como este dato de 1.750, ejemplo, en Quito no llegamos todavía a esto, la prevalencia podría ser el 1%, pero a nivel país en general estamos ya en 5% y en el caso de Guayaquil estaríamos en 40%, en el 40%. Entonces es probable que aquí puse 7 millones, pero creo que es una estimación demasiado grande, ¿no? Pero a esto llegaríamos de todo el Ecuador. En Guayaquil, el 40% representa aproximadamente 800,000 personas que ya estarían probablemente infectadas. Hay algunos estudios, no se sabe la metodología. Y aquí viene la pregunta, ¿cuántos casos hay en mi barrio? Y le recordamos que por cada muerto o persona hospitalizada puede haber de 50 a 100 infectados. La mayoría de los infectados no tienen síntomas o tienen una enfermedad leve. ¿Qué recursos tenemos? ¿Qué nomás hay? Esto rápidamente, solo para decirles que el grave problema que tenemos en el país es la falta de camas UCI, que necesitarán, esto hice en mayo, un mínimo de 2.800, pero ahora con que la mayoría de cantones pasan a amarillo, vamos a necesitar mucho más camas UCI. Este rato ya no hay camas UCI en Quito y eso es extremadamente peligroso. La pregunta 3, ¿cuál es el comportamiento en el tiempo? Con esta lámina les expliqué de lo que es una epidemia explosiva, que es lo que, un brote explosivo, que es lo que pasó en Guayaquil. Y que este rato sigue aumentando de manera aritmética, no geométrica, la epidemia, ¿no? Entonces, esto es lo que queremos evitar en el futuro, que no se den brotes explosivos, que es esto lo que explica lo que es un brote explosivo. Y que ese es lo que queremos, entre otros objetivos, evitar, porque en los brotes explosivos muere mucha gente que podría salvarse si la velocidad de transmisión está baja y controlada. Y aquí les preguntamos si se aplanó la curva. Ustedes ven esta curva, está bastante baja, ¿sí? Pero esto no significa que estamos listos para pasar a semáforo amarillo. En realidad, no estamos listos para pasar a semáforo amarillo. El grave problema es que la decisión de pasar a semáforo amarillo debería estar en función de las camas hospitalarias. Sin embargo, la gran presión de la población, el hecho que ya 30% de los quiteños rompieron el aislamiento o confinamiento, ha hecho que las autoridades se vean obligadas, pero yo predigo que así como va la cosa, en un mes regresaremos al semáforo rojo. Y eso es lo que el alcalde y las autoridades municipales están planteando. ¿Cómo podría comportarse en verano? Y aquí hablamos del rol que tienen las gotitas y de los aerosoles de la respiración, del habla, y les explicamos de que también se transmite al hablar con las gotitas de saliva,
lo de tos, el estornudo y la contaminación de las manos por toparse la cara, y que es probable que no sea así la reducción de la transmisión como es con como es con las neumonías virales, ¿sí? Este es el comportamiento en donde influye el clima y la humedad. Es posible, ojalá, que tenga este comportamiento de las neumonías no identificadas y que baje un poquito más, pero que para el mes de agosto-septiembre Oxford está planteando un incremento bastante alto de casos que tal vez nos obligue a hacer una nueva cuarentena, si es que ahora no estamos obligados por el hecho de que no existen condiciones para regresar al amarillo epidemiológicas, vamos a tener que hacer una cuarentena posiblemente nacional nuevamente. Y aquí les explico esto, que hay que estar preparado para la estrategia que se llama aislamiento masivo nacional intermitente, es decir, cada que aumente la epidemia tenemos que volver a rojo, porque la gente debe estar clara en esto. O sea, ahí les explicamos esto de que aunque pasemos a amarillo, la probabilidad de regresar a rojo es algo bastante cercano, ¿sí? Y sobre todo este rato en Quito, ¿no? ¿Qué debemos hacer en este verano? Entonces discutimos con los dirigentes comunitarios el qué hacer y dan ideas y vamos avanzando en esto. La pregunta 4, ¿cuáles son las personas prioritarias? Les explicamos el por qué los mayores de 50 años y los de más de 65 años son los que más se enferman en tasa, como pueden ver ustedes, y por qué los menores de 1 año aquí hubieron enfermos, ¿no? Y inclusive de funciones. Bueno, esto se debió a un brote nosocomial en algún hospital. Pero les explicamos el hecho de que a menor edad, menor riesgo de sintomáticos, la mayoría van a ser asintomáticos, pero que estos transmiten la enfermedad. Pues si salen los niños, y eso han hecho los suecos, no cerraron las escuelas y los niños prácticamente seguramente se han infectado, hacen inmunidad, pero con las medidas que toman han evitado que los niños lleven la epidemia a la casa. Y les explicamos de esta manera la situación. Hablamos también que los hombres son los más afectados y los de mayor riesgo, aunque las mujeres son más vulnerables. Y hablamos de los grupos prioritarios. Y igual les preguntamos cuáles serían los grupos prioritarios en el barrio. Y les explicamos esto de por qué cada uno de estos grupos es prioritario. Y aquí como esto era para sindicatos, hablamos de si enferman o mueren igual empresarios y trabajadores y discutimos un poco por qué los trabajadores mueren más, qué factores socioeconómicos, políticos y económicos y sociales influyen para la mayor transmisión entre los trabajadores, y con la definición de que trabajadores, todo aquel que no tiene empleados, ¿no? Bueno, entonces aquí les preguntamos cuáles son en su barrio las personas prioritarias y pasamos a la pregunta 5. Les explicamos esto de por qué en Guayaquil y en la costa este rato y también en Pichincha hay más transmisión. Les hablamos un poquito del tema de la densidad poblacional y de los otros condicionantes, aunque eso trabajamos más adelante. De que es probable que a mayor altura y a mayor riesgo de muerte, aunque en Guayaquil, como se dio un brote explosivo, hubo una cantidad muy grande de muertes. Este es que cómo se comportaron las neumonías en los últimos 3 años y que es probable que con el tiempo estos también sean los mismos lugares en los que más muertos haya por COVID-19. Y hacemos un resumen de los lugares prioritarios. Después viene y les preguntamos cuáles son los lugares de su barrio en los que la gente se ha enfermado y en los que se ha hecho cuarentena o aislamiento y por qué se ha hecho eso. Y aquí discutimos también si la gente está haciendo o no haciendo cuarentena y la razón del por qué no hace o por qué sí hace. Y esta es muy interesante, es la sexta, por qué ocurren los casos de COVID-19, determinantes, factores de riesgo y protectores. Les explico de la siguiente manera.
Simplemente les preguntamos ahora a los dirigentes barriales que participaron, ¿por qué Guayaquil es la ciudad con más casos y muertes? ¿Qué determinantes económicos, políticos, sociales, culturales, de servicios de salud, individuales, pero también físicos, de temperatura y humedad, intervienen en la transmisión? Y les hacemos un resumen de lo que ellos digan y de otros resultados de otras cosas. Y también les decimos qué personas individualmente tienen mayor riesgo de morir o enfermar gravemente, ¿sí? Y ponemos aquí estos factores de riesgo. La pregunta 7, ¿qué se ha hecho para controlar la epidemia en el país? Y aquí les ponemos también qué se ha hecho en su barrio. Les presentamos esta pirámide con más o menos las 14 intervenciones que se podrían realizar y cómo esto debe aplicarse con un enfoque de equidad y universalidad. Como ustedes ven, el tratamiento de casos graves, el diagnóstico rápido de personas enfermas, la cuarentena familiar obligatoria y la búsqueda activa de casos. Estas son universales a todos los grupos. Y estas otras depende de la prioridad, ¿no? Esto por una razón, cuando pasas a semáforo amarillo ya no vas a hacer cuarentenas masivas, hay que hacer cuarentenas selectivas comunitarias en comunidades de alta y media transmisión. Esa es la propuesta que estamos trabajando también. Y aquí está en rojo las intervenciones más importantes. Bueno, entonces aquí les ponemos, describa lo que se ha hecho en su barrio o comunidad de prevención, promoción, testeo, diagnóstico y seguimiento de casos, ¿sí? Y discutimos un poco eso. La pregunta 8, ¿cuál es el resultado de las intervenciones? ¿Qué resultados se han alcanzado en su barrio? Y aquí no hicimos esto con los trabajadores, esto también utilizado con los estudiantes para hacerles evaluar las intervenciones, y eso es importante. Entonces, dividimos, por ejemplo, nivel de prevención, estilos de vida COVID, que es lo que se plantea. Y les planteamos que vayan diciendo si fue éxito, parcial o fracaso, ¿sí? Y que vamos discutiendo esto y viendo si fue un éxito o fue un resultado parcial o fracaso. Lo mismo en diagnóstico y tratamiento, las principales intervenciones, igual en promoción de la salud, ¿no? Desinfección de transportes, teletrabajo, suspensión de actividades académicas, cuarentenas selectivas comunitarias, cuarentenas masiva e intermitente, ¿y qué fue? Ya, entonces aquí discutimos qué de estas medidas se han hecho, pero también les decimos que nos digan si fue éxito parcial o fue un fracaso. Y la pregunta 9 es, ¿cuáles son las razones de éxito, resultado parcial o fracaso de las intervenciones en su barrio? Y usamos esta matriz de razones de éxito, que son los aspectos propios o intrínsecos de la intervención y extrínsecos. En esto no ahondamos mucho, solo presentamos, no discutimos porque es un poco más complejo, pero en la capacitación de epidemiólogos comunitarios vamos a retomar para esto, porque la gente tiene que cada vez ir evaluando las intervenciones. Como ustedes ven, aquí tenemos las 8 más importantes intervenciones que se han hecho en el país y vamos evaluando si es la mejor intervención posible, si es suficiente la cobertura, si fueron bien ejecutadas las intervenciones de buena calidad, si hubo disponibilidad de recursos, si la estructura institucional favoreció o trabó el desarrollo de las actividades, el poder y la posición de los actores, la voluntad del equipo de salud y la participación comunitaria. Y como ustedes ven, no ha sido tan malo, pero hay muchos puntos rojos que traducen problemas en algunas intervenciones, ¿no? Entonces, con esto ya tenemos claro lo que hay que hacer. Y por eso viene la pregunta 10, ¿qué más se debería hacer? Y aquí discutimos qué podemos hacer en nuestros barrios, comunidades o lugares de trabajo. Sí, y hablamos de los pilares de la nueva estrategia, que es la organización de la comunidad, la necesidad de que haya puestos de identificación de enfermos, toma de muestras, de evaluación de saturación de oxígeno,
la capacitación en medidas de prevención y control del cumplimiento de las medidas de prevención, las cuarentenas familiares y las cuarentenas o aislamientos barriales. Ya voy a cambiarlo de a cuarentenas, sino el Julito Palomé que me habla y dice que no son cuarentenas, que es aislamiento. Y tiene razón, porque no son de 40 días, sino de 14 a máximo 21. Bueno, y finalmente hablamos qué puede hacer la comunidad. Ya hablamos qué nomás hay que hacer, organizar o contactar los comités de salud. Discutimos un poco esta propuesta de qué funciones debería tener el comité de salud, quiénes pueden ser epidemiólogos comunitarios e informantes, ejemplo, los estudiantes de ciencias de la salud, los trabajadores de la salud y voluntarios pueden ser epidemiólogos comunitarios, y los informantes, dueños de tiendas y negocios. Y aquí ya estamos incluyendo a los estudiantes de la Universidad Central que están participando en un sistema de vigilancia centinela que presentó Pablo Curay la semana pasada. ¿Qué debe hacer el epidemiólogo comunitario? Les explicamos qué debería hacer. Y el segundo pilar, puestos de identificación de enfermos e infectados, ¿sí? Recursos de los puestos que nomás debería tener, qué actividades deben hacerse en los puestos de detección de casos. Todo esto es la pregunta 10, ¿qué más se debe hacer? La sala de situación que nomás debería tener, el formulario de registro de casos que ya les voy a presentar y la cuarentena familiar. Y lo último, el último pilar, ¿sí? La prevención individual y el sistema de vigilancia. Entonces, estamos trabajando para coordinar con, la alcaldía y la universidad y la zona 9 un proyecto para desarrollar el sistema de vigilancia comunitario, pero informatizado, de tal manera que los vigilantes comunitarios sí puedan notificar vía WhatsApp y puedan registrar casos vía WhatsApp, y ya hay la experiencia inicial de este rato de, de, del sistema de vigilancia de la universidad a través de un software y que permite georreferenciar, es algo interesante. Sin embargo, una de las cosas que nos preocupan es que el sistema de vigilancia, y ese es un problema que tiene el sistema de vigilancia actual, es individual, pero las acciones más importantes de prevención, entre ellas la cuarentena, el seguimiento, el aislamiento familiar, es familiar, no es individual, porque la gente debe entender que por cada caso sintomático, seguramente toda la familia está infectada, aunque no enferme. Y ese concepto hay que seguir haciendo. Entonces, estamos haciendo esta propuesta para discutir y validar, en donde viene algo corto de información de la familia. Sí, aquí estamos aumentando algunos determinantes como el hacinamiento, el desempleo que vamos a aumentar aquí. Pero el objetivo es familiar, entonces ponemos personas sintomáticas, persona 1, 2 y 3, aquí vienen los datos de identificación, aquí les preguntamos si tienen alguno de los siguientes factores de riesgo, incluyendo la toma de medicamentos de inmunosupresión, ¿sí? Ahí hay que capacitar para explicarles cuáles son estos, sobre todo los corticoides, ¿no? Esta es la ficha ya de evaluación de la sintomatología, cuál de estas tiene y la fecha de inicio de síntomas. El nexo epidemiológico, la historia de contacto con COVID para definir sospechoso confirmado. Hay casos en el barrio de la comunidad, estuvo en lugares donde había casos sospechosos, probables o confirmados, o si tuvo contacto cercano con un caso. Basado en esto, entonces, se hace el diagnóstico y se define sospechoso, probable y confirmado en función del algoritmo que he presentado otras veces en otros escenarios. Y la decisión de aislamiento. ¿Cuántos días le voy a aislar a cada persona? ¿Cierto? Porque como a veces se detectan unas personas más tardíamente en la fecha de inicio de síntomas, entonces ese es el problema, ¿no? Ahora, aquí hay algo que la relación entre fecha de atención
Y la fecha de inicio de síntomas, hay que anotar algo importante y hay que poner aquí otra pilita más del tiempo que se demoró para ver uno de los mejores indicadores que se tiene para ver la oportunidad del diagnóstico es que este tiempo debe ser en las primeras 48 horas de inicio de síntomas. Entonces, toda demora va a causar casos graves, muertes, pero también el hecho de que sigan transmitiendo. Entonces, este instrumento de alguna manera es un instrumento familiar, no es un instrumento individual y es para que manejen los epidemiólogos comunitarios en el barrio. En malaria hicimos algo similar. Ahí llamábamos la casa malárica, eran las casas donde había más de un caso o donde se habían repetido más de un caso en el año y tomábamos todos estos datos e inclusive cuando encontrábamos un caso les tomábamos muestras a toda la familia. Aquí sería lo ideal también eso, pero como son tantos enfermos, es difícil, no nos avanzarían las muestras, que hay que priorizar. Ya, entonces aquí le tengo que poner cuál es la fecha probable de alta. Si puedo hacerle inmunoglobulinas, las pruebas rápidas, podré decidir el alta un poco más temprano en algunos casos, pero hay que ser cauto porque puede ser un falso positivo. Pero este es sobre todo para los asintomáticos, las pruebas pueden funcionar. Y aquí está la evaluación de gravedad y si necesitó o no referencia al hospital. Aquí viene la ficha de seguimiento que no sé por qué se me ha bueno, entonces esa es la propuesta, pero esto le queremos transformar en un sistema digital que puedan llenar a través del WhatsApp o de una aplicación los vigilantes comunitarios. En este caso, nuestros estudiantes de medicina o de la universidad que quieran ser vigilantes del barrio donde viven y también los vigilantes, los internos rotativos que trabajan en las unidades de salud. Entonces, esta es la fecha. Aquí me he olvidado de poner una parte adicional que es la identificación de los asintomáticos. Todo esto son de los asintomáticos y el seguimiento de los asintomáticos. Me falta aquí poner eso, que ya también lo hice. Veamos si tengo aquí. Déjenme ver un ratito porque ese es algo que estoy todavía trabajando. Y la novedad es sí, aquí está la última parte que me he olvidado de insertar. Entonces, estamos usando herramientas que hemos usado en la preeliminación de la malaria en el Ecuador y en Centroamérica. Y esta es la ficha de seguimiento de los asintomáticos, ¿no? Entonces, aquí ponemos, no, este es el seguimiento de los sintomáticos. Y el objetivo de esto es detectar a los que se agravan para poderles remitir lo más pronto posible al hospital. Porque es lo tardío lo que determina eso. Ahora viene la fichita esta y ya vamos a diseñarle de una manera también física, porque la idea es entregarle una cartulinita con todo esto a la familia, ¿sí? Para que tenga y ellos se autoevalúen. También porque la idea de la epidemiología comunitaria es que las herramientas o formularios que se crean deben servirle para el diálogo con la comunidad y para la educación. Y este es el objetivo de esto. No es solo registro. Entonces, esta ficha es más para entregarle a la familia. Lo ideal sería hacer una copia, una para la familia y otro para el vigilante comunitario. O la idea es tener para el vigilante comunitario la versión electrónica, entonces con informáticos de la Universidad Central vamos a trabajar esta idea y hay que validar también. O sea, aquí viene el nombre, la edad, el sexo y si tiene alguna condición de riesgo, si hipertenso, lo que sea. Y la calificación de riesgo en alto, medio, bajo y moderado, y en eso existen ya definiciones de calificación de riesgo en varias guías de práctica clínica, y aquí viene la parte de seguimiento. Entonces, si esta persona que es asintomática se vuelve
sintomático, entonces aquí anotamos y hacemos el seguimiento y si es grave le enviamos y también a los asintomáticos que progresan bien, les damos de alta también de la cuarentena o aislamiento familiar. Sí, entonces esta es el planteamiento de la herramienta, pero a esta herramienta también vamos a trabajar con las herramientas que usamos para la epidemiología comunitaria en Borbón, que no son sino las historias de vida de muertos y casos graves, para recoger a través de la historia de vida los elementos de riesgo culturales o de concepciones que la gente tiene sobre la enfermedad y que pueden o favorecer o ser factores de riesgo. Es decir, nos interesa con esa ficha hacer lo que se llama historia de vida socioantropológica que nos permite identificar los temas culturales y los temas de concepciones que la gente tiene sobre el tema COVID, que es bastante desconocido, ¿no? No sabemos todavía, tenemos que investigar. Y eso la idea es hacerle a través de estas fichas comunitarias. Hoy día tuvimos una reunión, estábamos un poco más temprano, algunos entraron y estamos discutiendo dónde vamos a comenzar a pilotear esta propuesta en la que van a participar también nuestros internos rotativos y voluntarios estudiantes de medicina y de otras facultades que serían los epidemiólogos comunitarios, porque la idea es que estudiantes de cursos inferiores, solo los internos rotativos, se insertan en las brigadas de búsqueda activa, pero los estudiantes del resto de facultades, pero también de medicina, serán los notificantes o vigilantes comunitarios del barrio donde viven. Tenemos 20,000 estudiantes que viven en el Cantón Quito y este rato ya se está tomando los datos de georreferenciación de todos. Yo creo que cuando se terminen las matrículas vamos a tener ya el mapeo en todos los barrios que tenemos estudiantes, porque donde no tengamos estudiantes tendremos que hacer otra alternativa. Bueno, entonces esa es la propuesta de capacitación que hemos desarrollado y que está en una primera fase y que vamos a seguir trabajando con estas dos organizaciones. Una es la Federación de Barrios de Quito y la otra es la Unión de Trabajadores del Valle. Con ellos hemos trabajado y vamos a seguir trabajando para lograr que ellos vayan empoderándose y tomando las riendas del control de la comunidad. En este caso, solo hemos hecho esta primera fase, que es validar este curso. Hay cosas que no entienden, ya vamos a transformarle esto en pequeños mensajes también, con preguntas, de una manera más proactiva, ¿no? Y que pueda servir. Pero de nuevo, esto sirve a los que tienen celular, no, pero hay que también combinar con otras alternativas educativas presenciales, que por ahora no ha sido posible por el aislamiento. Pero veamos si el amarillo dura más de un mes, a pesar de ser amarillo modificado. Sí, si dura más de un mes, nos dé tiempo de seguir trabajando, ¿no? Si no, de nuevo vamos a regresar a la cuarentena. Entonces, esta fue la experiencia. La próxima semana, si no presentamos otro tema, les voy a invitar a los dirigentes, a dos dirigentes capacitados para que expliquen, voy a conversar con ellos después de esta capacitación que han hecho, cómo han aplicado los conocimientos en sus barrios, en sus comunidades y qué están haciendo para controlar la epidemia en sus lugares de vivienda. Entonces, en eso estoy trabajando con la capacitación, pero este esquema de capacitación también vamos a usarle para capacitar a los estudiantes de la facultad que no son estudiantes de medicina o de ciencias médicas, para que también no solo notifiquen a través del software de la universidad, sino también sean personas que capaciten, informen en sus barrios a la gente y se transformen en informantes comunitarios o en epidemiólogos comunitarios también a través de capacitarles. Entonces, esta es la idea que estamos trabajando. Hemos dado estos pequeños pasos de capacitación a pedido de las mismas organizaciones sindicales y barriales. Eso es, compañeros. Si hay preguntas,
Catita, encárgate. Activa tu micrófono, Katy. Ya me di cuenta, ya me di cuenta. Ya, no hay, no hay No hay preguntas. ninguna comentarios. Yo sí tengo. Doctor, Ya, que siga nomás, doctor. ¿Quién va a hablar? Yo primera, ¿ya? Soy Siga Miriam. nomás. Ya. ¿Nombre? Miriam Moya. Hola, Miriancita, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Alberto? Tengo Bien. muchas preguntas. De verano. Usted decía que van a pilotear esta experiencia y lo van a hacer aquí en Quito nada más. ¿O cómo piensa usted que se podría trasladar una experiencia como esta a zonas como Carchi, Esmeralda, Sucumbíos, por ejemplo, que están requiriendo otro tipo porque si no, no vamos a poder, ¿no? Sí, bueno, yo voy a compartir esta presentación. Y ya compartí con la red de epidemiología y pueden hacerle las modificaciones que quieran, cambiar, borrar, lo que sea. Me pidieron que ahora esta Federación de Barrios de Quito es parte de una federación ecuatoriana de organizaciones barriales y me han pedido que también replique esta capacitación. Pero ahí hay que ver porque el lenguaje, los modismos no es igual. Entonces, y hay lenguaje que utilizo ahí que es difícil, pero que yo explico un poco más y les pregunto y me preguntan y me doy cuenta que cosas que no han entendido. Entonces, al final son más o menos 5 sesiones que estaban previstas que duren 1 hora y cuarto, 1 hora y media máximo, y terminaron durante 3 horas porque las preguntas de la gente, de los dirigentes barriales, son muchas y vamos resolviendo y explicando de nuevo, porque quiere decir que no han entendido claramente. Pero vamos a transformar esto con la ayuda de unos cineastas, ¿sí? Y también un ingeniero informática en unos módulos autoinstruccionales de preguntas y respuestas y también de exposiciones. Ese es parte del proyecto que estamos haciendo como universidad y que vamos a arrancar y lo vamos a presentar para conseguir un fondo universitario y también vamos a ver si como Comisión de Salud Pública le presentamos, porque hay unos fondos ingleses para COVID que son fondos sin techo. Puedes pedir lo que quiera de plata. Pero primero vamos a hacer este proceso que es crear un sistema de vigilancia comunitaria informatizado a la vez, porque el papelito es para entregarle a la familia, para que la familia se vaya autoevaluando, ¿no es cierto? Y vaya viendo y ella misma cuando encuentre un problema se comunique por WhatsApp, porque la idea también es crear redes de WhatsApp en los barrios. Vamos a definir mañana los lugares de intervención que como universidad comenzaríamos de manera piloto, porque hemos planteado 2 mecanismos de trabajo barrial. El uno es de apagar incendios y la idea es la siguiente. Discutimos ayer con el equipo de epidemiología de la zona 9, que cuando aparezca un caso grave en un hospital o en los o en las emergencias de los centros cama y les tienen ahí a veces sin oxígeno porque no hay esa posibilidad. Entonces, hacemos brigadas con participación del municipio, que también tiene personal, con el municipio, la zona 9 y la universidad. Entonces, entre los 3 se hacen brigadas, se va a apagar incendios, se contacta con los líderes comunitarios donde ha habido casos graves y se comienza el trabajo de organización comunitaria y el proceso. Eso todavía no hemos hecho, pero esa es una vía. Y la otra vía es esta. Nosotros encontramos lo siguiente, esto es interesante que vean. Yo hice un análisis porque no tengo por barrios, hay que saber que en Quito hay 2.700 barrios. Pero este modelo de priorización que hice es bastante simple.
acumulé el total de casos de defunciones y de casos graves en la ciudad de Quito por parroquias, con una base de datos que me dio la zona 9 y saqué los porcentajes acumulados y grafiqué, y este es el gráfico de priorización. Ahora vamos a pasar de la priorización de parroquias a la priorización de barrios. Y si ustedes ven aquí, este es el gráfico de defunciones en rojo, el azul es de casos y el plomito es de casos graves. Sí, y desgraciadamente había muchos. No se ve la pantalla, Alberto. No se ve, disculpen, ya, gracias. Chuta bachita, es que ya sabes, somos de la misma jorga, un poquito boquiabiertos. Ya, entonces les hago ver de nuevo, ¿no? Entonces lo que yo hice es simplemente sumar el total de casos, de defunciones y casos graves, son los 3 indicadores que usted. Vamos a hacer algún otro modelo un poco más complejito, pero yo prefiero hacer algo simple que pueda hacer cualquiera y puse los porcentajes acumulados. ¿Qué significa esto? Belisario Quevedo tenía 7.21% de casos en general. Y el centro histórico tenía más o menos un 6%, 7 y 6 más o menos es 13. Chillogallo tenía 7 también, etcétera, ¿no? Entonces este es porcentaje acumulado. Entonces, si ustedes ven, es algo muy interesante. 7 parroquias que estaría aquí en este punto de 40% acumulan el 40% del total de casos, el 35% de defunciones y el 40% de casos graves. ¿Sí? Entonces, estas son para mí la primera prioridad y en donde vamos a trabajar, vamos a comenzar a pilotear esta propuesta con todos los elementos que les expliqué en algunos de estos lugares, en donde haya mejores condiciones también de éxito, porque como es un trabajo, comenzamos con algo demo y después, si funciona bien, le expandiremos más. Aquí el segundo grupo, el de alta prioridad, acumula el 63%, que es más o menos aquí, ¿no? 63% de defunción de casos graves, 50 de funciones y 59, casi 60% de graves. Y si tendría más recursos y más plata, sí, con unos 300,000 se puede trabajar en las que acumulan el 80% de casos graves, 76 de defunciones y 80% del total de casos. Entonces, este es el modelo de priorización para trabajar en otra cosa. El uno es apagar incendios para evitar que otros sitios se conviertan en sitios prioritarios y el otro trabajar en los sitios que son los que históricamente desde el inicio de la epidemia han tenido han acumulado el mayor número de casos de funciones y muertes. Entonces este es el modelo simple de priorización, solo con 3 variables nada más. Ya, y si habría cómo después tener más variables para priorizar, sería bueno. Pero esta es la idea inicial y esto puede hacer cualquier persona. Entonces, si les interesa a los que están en esta reunión, que hagamos una reunión de cómo adaptar o estos materiales de capacitación en otros escenarios, en otros contextos, con lenguaje, cultura diferente, podemos hacer un trabajito y nos reunimos los que estén interesados. Entonces voy a mandar una encuesta Google para todos los que estén interesados y hacemos un grupo de validación y también de cómo podemos transformar aprovechando las redes y los medios informáticos y visuales en un curso masivo para la población, pero también de capacitación, porque tenemos los comentarios que eso todavía, ahorita solo hicimos de dirigentes barriales, que es de este curso que usamos las 10 preguntas epidemiológicas. Les voy a enviar a los distintos chats para que ya tienen los de la red de epidemiología, pero les voy a mandar esto. No, esto ha sido desarrollado también es a partir del trabajo
de la universidad y le estamos insertando en un proyecto más grande para conseguir fondos. Y sé que hay este fondo inglés que pueden darte 300,000, 400,000, 500,000, ¿sí? Pero les voy a decir, ahora presenté esta es la propuesta, que es lo mismo que acabé de decir, para el trabajo con los estudiantes. Sí, cómo van a insertarse nuestros estudiantes, la universidad, el municipio y todo. Y quiero hacerles ver esto último. Dice, después que decimos, este es el sistema virtual que queremos desarrollar. Desarrollar un sistema informatizado de vigilancia comunitaria, de uso de los epidemiólogos comunitarios que tengan teléfono. La ficha familiar de vigilancias sería informatizada y ya veremos cómo hacemos mapas comunitarios, porque ahora todo el mundo tiene en sus celulares inteligentes, pero hay que ver en los niveles rurales el acceso a esto. Pero también combinamos lo informático con lo físico, que está acá arriba. Entonces, ese es el proyecto que vamos a trabajar y que cuando tengamos les haremos partícipes para que puedan usar también estas herramientas validadas. Además, nos interesa validar estas ideas en otros escenarios y que, como dice Janet, en cada lugar es diferente, cada lugar necesita su adaptación de las 10 preguntas y de las intervenciones a su realidad concreta. Entonces, si les interesa, podemos hacer un grupo de trabajo. Todavía tengo en deuda el grupo de trabajo como ya todos han pasado en amarillo, no sé si sirva, sí, el grupo de trabajo de indicadores para pasar de verde a amarillo, pero ya pasaron sin cumplir los indicadores. Ahora, para la próxima va a servir eso. Pero podemos hacer eso, Miriam. Si hay interés, nos reunimos, hablamos de esto, vemos cómo se puede trabajar. Y nosotros sí vamos como universidad, el rector está apoyando esto, a hacer videitos pequeños de 10, 15 minutos con test incluidos ahí y de autoevaluación, evaluación de conocimientos de la gente y adaptarle a diferentes escenarios. Entonces, con mucho gusto. Solo una pregunta. Doctor Narváez, Sí, tengo una pregunta desde la red. un ratito que acabe Miriam y ahí le doy la palabra. Sí, Solo, y esta es la última. Con todo el modelo que está usted proponiendo, ¿en qué tiempo usted considera que puede haber una respuesta comunitaria adecuada? Porque es la capacitación, pero implica, me imagino, un seguimiento continuo así es. un proceso de fortalecimiento organizativo que permita sostenerlo. Pero, ¿ha pensado qué tiempo le puede llevar? Bueno, el asunto es que no hay prácticamente, hay muchos comités de salud que hay que reactivarles. Si ha habido, algunos se han mantenido vigentes, hay que retomar eso, pero no queremos hacer algo masivo, sino intervenir en los lugares priorizados. Y hay dos tipos de priorización. La priorización de donde hay muertos o casos graves, porque los casos graves es un evento sentinel. Yo, para los que son médicos o enfermeras, les digo, el caso grave o la defunción es la hemoglobina glicosilada de la historia de las 3 semanas de transmisión en una comunidad. Entonces, es la punta del iceberg. Entonces, ese es el primer modelo. Y ahí vamos y trabajamos. De mi experiencia en malaria, hay que mantener por lo menos 2 meses seguidos las visitas, el trabajo, la supervisión en este tema, porque si no, no se tiene mucho resultado. Y el otro es que vamos a escoger 1 o 2 parroquias en donde vamos a trabajar intensamente para ahí ir desarrollando esta propuesta. Pero nuestro objetivo es más desde el punto de vista académico también, es crear barrios o comunidades demostrativas en donde se pilotee el modelo y se vaya adaptando y cambiando de acuerdo a la realidad y también la percepción de la comunidad y la forma como miren, sientan y vean
las cosas que se hacen. Entonces no va a ser algo muy grande, o sea, es un proyecto demostrativo. Y veremos, de aquí a 3 meses presentaremos los resultados primeros en la evaluación de medio término que le llamamos. Alberto, solamente una cosa, se lo puede trabajar como manual, la propuesta que estás haciendo ahora, de tal forma que ya eso pueda servir y pueda quedar eso como una metodología de trabajo comunitario. Claro, sí. Por ejemplo, en malaria hicimos eso. Hicimos un manual para los vigilantes y colaboradores voluntarios, y también se contrataron colaboradores pagados, que fueron antes de que haya los TAPS. Entonces se puede capacitar a ellos y hacer un manual, pero eso sí, ya no sé si avance. Ojalá no me coge el COVID. Ya soy adulto mayor e hipertenso, alto riesgo. Sí, ya, eso es. Entonces, vamos a hacer solo un proyecto demostrativo, Miriam. ¿Alguien más quería comentar? Disculpen. Sí, sí, doctor. Soy Ana Morales y yo trabajo en una unidad operativa tipo A. Para mí sí es importante la ficha que usted nos acaba de presentar, y pienso que debería haber también los tipos de aislamiento, porque no es lo mismo una casa con un cuarto, una cocina con 7 personas, que otra donde sí puedo aislar y a lo mejor llevar a otra parte a los pacientes. Y la otra cosa que quería preguntarle, Doc, es cómo quedan estos pacientes que clínicamente presentan el 80% más o menos de la probabilidad de un COVID. Aquí no se hizo una prueba, ni hisopado, ni nada, porque no, así es la actualidad, no tenemos que hacerle, sino a ciertas personas que se está haciendo. ¿Cómo queda este paciente al final como un cierre de este caso, de este paciente, luego de que sus síntomas pasaron y todo? ¿Cómo queda él? ¿Como Ya, sospechoso nada más? sí es o probable, porque mire, veamos, la fichita, les vuelvo cómo vamos a manejar las definiciones. Eso significa también readecuar las definiciones, como ha hecho Janet, a la realidad concreta. Porque una cosa es, ahora en Quito hay PCR para regalar. El municipio compró 90,000 pruebas, no sé por qué comprarían tanto. Bueno, ya sabemos por qué. Ya la fiscalía está averiguando por qué compraron tantas. El mayor problema que hay en Quito ya no es la carencia de pruebas. El mayor problema que hay en Quito es la capacidad de procesamiento. Pues la universidad tiene un convenio con el municipio y puede procesar 500 muestras diarias. Entonces, vamos a tener suficientes pruebas, y hay otras universidades que también están haciendo en Quito, y eso puede darnos una probabilidad de tener 700 pruebas PCR diarias. O sea, el problema ya no es la prueba, porque hay 90,000. Y esos 90,000 al ritmo de 500 diarias, vamos a tener pruebas para 8 meses. En 3 meses ya habrá una prueba rápida de antígenos, y ya no nos servirá para nada el PCR, ya servirá de muy poco. Entonces, no hay que comprar en exceso las cosas, ni siquiera las pruebas rápidas. Yo recomiendo que se compren máximo para 1 mes, 2 meses. Cada vez se descubren más cosas, el desarrollo científico en el COVID es muy, muy rápido, y eso hace esto. Entonces, a ver, ¿qué le iba a decir? ¿Qué se hace con la gente? Solo es alta clínica y Nada también más. del tiempo. Entonces, veamos un ratito, le voy a hacer ver este grafiquito que es importantísimo para dar de alta y definir en cuánto tiempo le doy de alta. Pero el dar de alta, no, está acá, en el común. Ya. El dar de alta clínicamente puede usar las pruebas rápidas para dar de alta, si sirven. Eso ya presenté en otros chats. Pero también puede hacer lo siguiente, un ratito. Por el tiempo nada más. ¿Cuáles son los tiempos más? Comparte, Alberto, la pantalla. Ay,
Gracias, gracias. Gracias, Giovanna. Ya no es culpa. Bueno, entonces, este grafiquito que le voy a enseñar es la clave para decidir el alta clínica, ¿no es cierto? Ya, entonces, mire esto aquí. Los asintomáticos se mantienen infectantes en los 5 a 14 días que dura el periodo de infección inicial hasta el día 13, desde el momento en que se expuso, ¿no es cierto? Entonces, Ya. ¿cómo hacer esto? Total, un asintomático tiene que hacer de 7 a 14 días desde que estuvo en contacto con un caso sintomático, ¿no es cierto? Ya, ese es el asunto. Ahora, el IgG sí sirve, si le sale positivo, IgG positivo, IgM negativo, también le sirve para dar de alta un asintomático. Yes. Ya. Sí, pero el tiempo mínimo es 14 días, no desde la fecha de inicio de síntomas, sino 14 días desde la fecha probable de infección. Pero si le toma en cuenta en días de síntomas, homologando al grupo de moderados y graves, puede ser un mínimo de 7 días. Sí, pero tiene que salir con mascarilla, lavar todas las normas para que no infecte a nadie fuera de su casa. Pero mínimo, la cual es 14 días. Ahora veamos los que tienen signos y síntomas. Desde la fecha de inicio de síntomas hasta el día, aquí sería hasta la semana 2, se mantienen contagiados, es decir, igual 14 días desde el inicio de síntomas y si quiere un poco más, hasta 21. Porque hay un estudio que demuestra que a más días de tiempo de incubación y más días de enfermedad, más transmisibilidad hay y puede llegar la transmisión a cerca de 30 días. Por ejemplo, los severos transmiten hasta el día 25, que sería el día 21 de inicio de síntomas. O sea, el tiempo mínimo de un severo es 21 días. Ya. ¿Sí? Entonces, y el tiempo y de los severos, eso sí puede tenerles más tiempo, hasta 30 días, porque estos se mantienen infectantes mucho más tiempo. Entonces, para casos leves y moderados, con 14 días es suficiente desde la fecha de inicio de síntomas de las personas y en el caso de los asintomáticos, si el que les contagió fue el familiar, también 14 días. Entonces, con eso usted le da el alta y si tiene acceso a pruebas rápidas, y hace una prueba rápida y ve el IgG, IgM, ¿no? Si Ya. el IgM es negativo, el IgG positivo, ya pasado los 14 días, le dan nomás de alta. Si no tiene, alta clínica, signos y Ya. síntomas y tiempo, ¿sí? Ajá. Ya, Gracias. esa es la idea básica de esto, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna Muchas pregunta, gracias, Doc. compañeros? Ya, yo tengo la última de la red. Sí. Pablo ZC dice, según la doctora bióloga e inmunóloga molecular Dolores Cajil, el COVID no se transmite por el aire y el uso de mascarillas es dañino para el sistema inmunológico. Además, afirma que no es necesario que la gente sana haga cuarentena, porque a pesar de todos los estudios científicos, se insiste en el uso permanente de las mascarillas. Bueno, no sé, sería bueno ver el artículo, pero todas las evidencias científicas sobre transmisión plantean que el virus se puede también transmitir de asintomáticos por los aerosoles respiratorios y también por saliva. Y el problema son las microgotitas que hay. El hecho de usar mascarillas, si usted mantiene distancia de 2 metros, y esté en un lugar abierto, no necesita mascarillas. Pero súbase a un bus sin mascarilla, sí. Yo estoy de acuerdo que la forma más importante de transmisión son las manos. Por lo tanto, la estrategia más importante es el lavado de manos. Pero casi todas las evidencias plantean que sí hay transmisión por aerosoles. Se han hecho también estudios de eso. Este no es
como cualquier de los otros virus de la influenza. Entonces, la mascarilla sí tiene un papel importante tanto en los infectados como en los no infectados, ¿no? El problema es el mal uso de las mascarillas. Para alguien que no trabaja con pacientes, no cuida pacientes, no necesita una mascarilla quirúrgica. Una mascarilla hecha de algodón con poliéster, de las telas de camiseta es suficiente, ¿no? Entonces, si me envía las evidencias, yo le puedo enviar unos 20 artículos sobre las evidencias con relación a las mascarillas. Aunque está claro que la forma más importante de transmisión son las manos y los objetos contaminados. Si, no es, si usted mantiene la distancia, no va a haber mayor problema. Ahora, el asunto es, hay un estudio bastante bueno sobre carga viral. Mientras menor edad tienen menor carga viral y por lo tanto menos transmisión, ¿cierto? Pero el problema de los niños que tienen baja carga viral es que contaminan las manos, ponen las manos en superficies, contaminan las superficies y los adultos se contaminan en esas superficies y eso es lo que produce la rápida velocidad de la epidemia, porque si no sería la parte aérea, o sea, lo que estamos de acuerdo es que el virus no vuela, ¿sí? No tiene alas, pero sí se traslada por microgotitas, no solo este virus, todos los virus. Por esa razón, si usted hace un análisis de por qué se comportan las influencias, disminuye en verano, es muy simple la respuesta. En verano disminuye, como el aire está más seco, ¿sí? ¿Cómo explica este comportamiento de las neumonías virales? ¿Sí? Y esto está ya bastante estudiado, tiene que ver la temperatura a más frío y humedad, ¿no es cierto? Las dos cosas influyen. En verano hay menos frío, menos humedad, y eso hace que disminuya la transmisión. Ahora, como estamos con un virus específico, no sé, pero de lo que yo he leído y hemos estudiado, inclusive sobre mascarillas, hicimos una revisión sistemática de mascarillas. Las mascarillas tienen un rol importante para la transmisión, sobre todo en lugares cerrados, en donde la gente no puede mantener distancia de 2 metros. Porque si no, la recomendación de distancia de 2 metros tampoco serviría. El problema es el mal uso. Si alguien va a usar una mascarilla más de 4 horas, el uso inadecuado de mascarillas se convierte en un medio de transmisión privilegiado también. Bueno, eso es lo que sé, pero si me envía los artículos, le contrastamos con otra bibliografía que hemos leído para recomendar el tema de mascarillas caseras. Pero sí estoy de acuerdo que no es lo más importante. Más importante son las manos. Esa es la más importante de las formas de transmisión. Creo que Alberto ya no hay más preguntas. Ya no hay más, ya son las 9. Sí. Mil disculpas por los boicots. Ya, pero ya la próxima mejoramos. Bueno, yo quería preguntarles alguna sugerencia de temas que podríamos hacer de conversatorio el próximo martes. ¿Alguien tiene algún tema, necesidad con la que podamos hacer un conversatorio? No sé, pero verá, nosotros estamos con un problema, el abordaje al paciente que ya está en aislamiento. Le llama, verá, el COE nacional, el provincial, el cantonal, bueno, le llama a todo mundo y le hacen las mismas preguntas el ministerio, el centro de salud. Hay pacientes que ya no nos quieren contestar el teléfono ni darnos información porque tienen miedo, creen que les vamos a ir a robar las casas, que para qué el número de cédula, para qué mi familiar, mi hijo. Entonces pienso que por ahí debería haber alguna concentración en donde solo una persona se gane el cariño del paciente y no le hagamos lo que estamos haciendo. Ese es el objetivo de los vigilantes o epidemiólogos comunitarios. Debería ser gente de la misma comunidad, del mismo entorno, conocido por las familias,
porque tiene razón, la gente tiene miedo de que vayan a asaltarle, a robarle, que estén usando datos para ir a robarle a la casa, lo cual no es nada que no pueda suceder. Pero ese es un tema que, bueno, hay que ver cómo se coordina, porque sí hay ya demasiados vigilantes. Y lo más raro es que les vigilan tanto y siguen apareciendo muertos en las casas, en la calle. Eso quiere decir que no se está vigilando bien a los que más necesitan. Así es, así es. Bueno, compañeros, Alberto, ¿algún tema? Alberto, yo sí tengo. temas. A ver, Yo Bachita. tengo. Háblame. Verás, eh, o sea, sería una combinación entre lo que es la epidemiología y lo que es también la necesidad. Y es hablar un poco también desde nosotros, los sanitarios que nos hemos puesto de moda. Entonces, hablar también sobre la prevalencia de, si es que hay, ¿no? O cómo abordar la prevalencia, los aislamientos y también esto que habían planteado sobre las mascarillas, porque yo como hago la parte ocupacional, o sea, yo recibo toda la bronca de que, me dan solo esta pinche mascarilla quirúrgica y todo el mundo quiere las mascarillas N95. Entonces, no sé si también muchos de nosotros creo que estamos trabajando a nivel ¿cómo es? De unidades del ministerio y eso nos podría ayudar. No sé si es que Ya, se a ver, podría abordar verás. ese tema. Entonces, podemos abordar el tema de prevención del COVID en trabajadores de la salud. Ujú, Y ahí podemos, hay un estudio que se hizo de factores de riesgo asociados a la transmisión y ya salieron unos estudios, entonces voy a pedirles a unos estudiantes nuestros de la facultad, hicieron el estudio, que presenten el resultado de este estudio, que es muy interesante. El segundo tema puede ser, le podemos invitar a uno de los emergenciólogos del Seguro Social, al doctor Guanotasi, a que dé una conferencia sobre el tema de triaje, ¿no es cierto? Porque ahora vamos a hacer triaje comunitario, pero él tiene una conferencia interesante, ya ha dado a internos rotativos, podemos hacer que de aquí, ese sería un segundo tema, y el tercer tema podemos hablar de los temas de mascarillas. Acabamos de hacer una pequeña revisión bibliográfica rápida sobre el tema del tipo de mascarillas y sobre todo cuánto tiempo se puede usar, cómo desinfectar y los cuidados que hay que tener con las mascarillas de N95. Porque hay un mundo de gente que quiere N95, pero no se dan cuenta que las N95 mal usadas es peor que no tener nada. Entonces eso, tenemos unos alumnos que hicieron ese trabajo también. Pues podemos abordar eso, lo que es el riesgo, factores de riesgo y prevención de la transmisión en trabajadores de la salud. Ya, Esto gracias. invitamos a tres. Y el de triaje, porque en esta conferencia de triaje, el doctor Guanotasis también presenta cuáles son los equipos que deben usar según el servicio, ¿no? En triaje qué, en aislamiento qué, en UCI qué, porque hay compañeros que quieren disfrazarse de UCI, de blanco todo para salir a la calle. Y no es necesario. Y hay que explicar por qué. No sé si eso están de acuerdo los demás compañeros, que nos va a Yo servir lo que también. quería decir, otro tema que creo que es importante, justamente del acercamiento que se ha tenido desde la zona con los diferentes distritos, así como tú dices que la gente quiere el personal de salud vestirse hasta como UCI. Hay problema en territorio de que hay unidades de salud, hay quejas de la población y hay quejas que lo han hecho de forma muy callada por miedo a que no se enteren las unidades de salud que están cerradas por el miedo. Entonces, inclusive para retirar medicación, estoy hablando de medicación como por ejemplo para tuberculosis, en las unidades de salud pasan por la ventana a la población. Y esos establecimientos de la salud, centros de salud,
están cerrados porque todo el personal, en un promedio de 3 a 4 profesionales de la salud que están adentro, están con miedo de ser contagiados. O sea, la unidad está cerrada por miedo. Entonces, sí es importante, y a esto, como sumo lo que voy a decir, lo siguiente. Lo otro es que el tema de la población, ha habido mucha agresión y por eso a nosotros nos ha preocupado y estamos La en ese seguridad. riesgo del tema de la confidencialidad de los vigilantes, es porque, por ejemplo, gente que ya conoce del barrio, que está alguien con COVID, van y les agreden y hacen acciones de violencia, de una cosa así medio fuera de lugar. En función de eso, las dos situaciones tienen como denominador el miedo. Y algún rato yo te había comentado de Milton Campos, él maneja justo el tema de esto, de lo que son miedos colectivos, y él tiene una metodología, inclusive hablando justo de la vigilancia comunitaria, cómo trabajar, él tiene una experiencia de lo que fue el terremoto en cómo es en Manabí, cómo se manejó este tipo de emociones que desprende la gente también. Si el personal está desprendiendo esas emociones, no se diga también en la comunidad. Entonces, verle al problema también como un problema multifactorial, ¿no? Que, Sí. que el agente biológico del COVID está generando temas emocionales de una cosa así a medio de pánico. Entonces, por ese lado, yo diría... Entonces, sí, entonces tratemos eso y podríamos hacer, a ver, lo de triaje, que es importante, Mascarilla. medidas, los factores de riesgo y el tema de la infección en trabajadores de la salud, sobre todo, qué hacer, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros creemos que este rato de los internos rotativos, viejos y nuevos, más del 60% ya se infectaron, fueron asintomáticos la mayoría. De 12 estudiantes internos que recién comenzaban el internado, que les tomaron pruebas de PCR, salieron 8 o 10 infectados. Y están infectados, por lo tanto, hay que hacer pruebas nomás para decirles, vea, no se cuide, sí se debe seguir cuidando para que no infecte a su familia, pero usted ya está infectado. Entonces, hablemos de eso, ¿no? Los cuidados del equipo de salud. ¿Qué incluye el tema este del miedo, de cómo actuar frente a las ideas? Esto que está hablando la Katia, que es muy importante. ¿Cómo? La estigmatización. ¿Ya tomé? Me parece Sí. igual lo que dice Katina. Yo pienso que en La este... estigmatización. Ya, entonces eso vamos a hacer para la próxima clase, hablar sobre los cuidados del personal de salud. ¿Te parece? Sí, gracias. Ya organizamos, ya chévere. Entonces de eso nos quedamos pendientes. Lili, te toca a vos organizar esa parte. Está la Lili. Bueno, les agradecemos a todos y les comentamos que a pesar de esta infiltración agresiva que hemos sido causa primera vez, hemos tenido en la red 4.000 en Face y con nuestra aula casi completa en inicial y al menos el 80% de participación, por lo cual agradecemos la persistencia en seguir intercambiando experiencias en COVID. Y si nos invadieron es porque somos importantes. Bueno, yo les quería hacer un comentario que con los jóvenes de décimo semestre ya se están realizando las experiencias a nivel local. A lo mejor aún no tenemos resultados, pero como se trata de investigación-acción, ya lo están aplicando junto con colegas docentes y también con colegas asistenciales en mutua coordinación en algunas unidades de salud y esperamos también mejor abarcar, al menos en lo que corresponde a los jóvenes de comunitaria, de pregrado y en todas las unidades en las que están, se incluyan y trabajen en equipo. A lo mejor no podamos decir tantas familias fueron intervenidas, estos son los resultados, pero creemos que estamos encontrando
brotes familiares, en lo que podríamos llamar también las burbujas, en círculos de familia donde viven y no Se les existen llama la todas las OPS. familias, ¿no? todas los clusters, todas las familias están identificadas, 20, 25 miembros de una familia, de los cuales al menos el 50% ya tienen algún grado. Entonces, a lo mejor no podemos medir, pero creo que con todo esto estamos influyendo y lo que tratamos es de que cada uno vaya tomando las mejores experiencias que se ajusten a la realidad local. Entonces, con las valiosas indicaciones que ustedes nos han dado, les invitamos a compartir nuestro próximo diálogo el martes que viene a la misma hora. Gracias. Cierra, Catita. Gracias. Chao, chao.